variable de éxito. El autor es Julio Cabero Almenara. En la educación a distancia, para el autor, él manifiesta que ha vivido dos grandes etapas. La primera etapa es que tanto para personas como instituciones se ha visto que en sus inicios que era una educación poco fiable, que no era de manejo de todo tipo de personal y que no tenía prestigio al inicio de muchas instituciones y para muchas personas de renombre. Pero el autor también manifiesta que en estos últimos tiempos se ha venido desarrollando esas mismas personas y esas mismas instituciones que pensaban que la educación a distancia no tenía ningún tipo de prestigio o de renombre, pues ya están haciendo inversiones fuertes, tanto intelectual como económicas, para adaptar su planta física en lo que es la nueva formación a distancia, o como lo manejan muchos autores, teleformación, educación a distancia, educación virtual, como lo manifiestan muchos autores. Entonces, acá es importante mencionar, yo hice, el tiempo es bastante reducido, pero cita de muchas cosas que son aspectos que son relevantes de tocar, por ejemplo, como los factores que han influido en la transformación del imaginario social en la relación con la educación a distancia. ¿Cuál es la visión, como les hice en la introducción, de esa educación a distancia que no tenía ningún tipo de prestigio, que no tenía ningún tipo de solidez en relación con las actividades presenciales, a establecerse como parte fundamental en muchas instituciones, donde ya muchas instituciones ya están utilizando como lo mencionó el profesor en su disertación, el e-learning, el aprendizaje también se llama semipresencial o mixto, modalidad mixta de aprendizaje. Entonces, entre los factores que podemos mencionar acá, la significación que las tecnologías de la información están adquiriendo en nuestra sociedad en general y en la educación a distancia en particular. O sea, ya hoy día no podemos hablar de nuevas tecnologías. Yo pienso que ya eso quedó hace unos años atrás, porque las tecnologías están con nosotros hace tiempo y nosotros somos los llamados a profundizar en esa tecnología, más que verlo como novedad. Es algo que es nuestro día a día. El profesor ya está claro en eso, el profesor Rufino, él anda con su maleta, su tecnología para arriba y para abajo. Tecnología móvil. Sí, su laboratorio móvil, tiene su laboratorio móvil. Entre otros factores tenemos los cambios de percepciones que se están dando en la cultura. Obviamente es un cambio paradigmático cultural, desde la concepción de la educación presencial bancaria, de Freire, hasta la educación, como mencionaba el director de posgrado, que sin ningún problema no hay necesidad de estar en el mismo espacio físico para poder establecer una conexión y que se dé posteriormente una interacción mediada, y que el fin último es la formación en un contexto específico. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. A veces el autor manifiesta que se centra mucho la información en la tecnología y no en el objetivo de la tecnología, que sería el conocimiento en particular. Entonces, entre otros de los factores tenemos el aumento del volumen de acciones realizadas dentro de la modalidad de educación, lo que les mencionaba hace rato. Hay una inversión tremenda en muchas de las universidades y centros de investigación para adaptar este nuevo paradigma de la educación a distancia. La necesidad de aprender a aprender, esto es muy importante y se va a mencionar más adelante. La autora Gross maneja algo al respecto sobre el aprender a aprender en la tecnología desde la e-learning, el aprendizaje electrónico, y de la formación continua que está estableciendo la sociedad de la información, la flexibilización e incorporación de la educación a distancia. Voy a pasarlo un poco más rápido. Que la educación convencional no puede hacerse cargo de los nuevos contextos, necesidades y demandas que desde diferentes sitios le estén reclamando. Para nosotros no es un secreto que las universidades están creciendo.
y el acceso de estudiantes cada vez mayor y se multiplica. Y el espacio físico nos limita mucho el poder formar un porcentaje no esperado de una planta física, por ejemplo, que se pueda trabajar con la modalidad virtual o semipresencial. Es una forma de aliviar esa carga física que tienen todos los institutos o todas las universidades o instituciones de formación. La educación a distancia actual no es realizada únicamente por las instituciones tradicionales de la educación a distancia, también las instituciones tradicionalmente presenciales se están dedicando a ella. La importancia de la combinación de la formación presencial y la distancia está adquiriendo los nuevos contextos y acciones formativas. La extensión masiva de la internet también me ha facilitado mucho el que se desarrolle la actividad semipresencial o a distancia, porque la conectividad es muy importante en este contexto. Y el auge de la tecnología móvil, entre otras. Para nosotros tampoco ya es un secreto, fíjense que todos tenemos un celular a la mano y es para nosotros casi que indispensable, nos hace falta la conexión, la comunicación, que es necesaria. Aquí podemos establecer también entonces unas características distintivas de la educación a distancia. Separación espacial y temporal entre los profesores y los estudiantes. Esta es una situación bastante cómoda para poder establecer conexiones de conocimiento entre instituciones sin necesidad de estar en un mismo espacio físico. Formación mediada tecnológica que matiza las relaciones que el profesor y el estudiante establezcan con los contenidos, es decir, los docentes y los estudiantes van a establecer las condiciones para que esos contenidos sean mediados. Ya el contenido como tal no pasa a ser el objeto, ni el material como tal pasa a ser el objeto, sino la interacción que se tiene para manejar esos contenidos de aprendizaje. La comunicación mediada entre el profesor y el estudiante. Debe existir continuamente una comunicación entre el docente y el estudiante, o el mediador, el facilitador y el estudiante, para que esos contenidos que se están manejando en un aula virtual, en una plataforma o en un contexto tecnológico, sea realmente significativo, porque a la final, para que sea significativo, tiene que haber la interacción. Más adelante la autora Gross también manifiesta que se han detectado muchas fallas en lo que es la educación a distancia, pero fallas no por la tecnología ni fallas por el contenido, sino fallas por la forma como se está mediando la información, porque no hay creatividad del docente a la hora de establecer esas conexiones, ni se establecen esas conexiones con el participante. Entonces los participantes tienden a aburrirse, a desesperarse, y hay una gran deserción. Comenta que se ha hecho varios estudios donde existe una deserción en algunas instituciones de la modalidad a distancia, debido no a la tecnología ni no al manejo del contenido, sino a la poca creatividad que tienen los docentes y la poca formación que tienen los docentes para poder manejar los contenidos en el espacio virtual. Comunicación síncrona y asíncrona, o sincrónica y asincrónica, ya esto el profesor lo mencionó hace rato. Algo básico en la formación a distancia, la actividad sincrónica y asincrónica, porque me establece eso que es importante, ese contacto directo con el estudiante, ya sea a través de una comunicación que puede ser respondida posteriormente, enviada, o al instante, a través de una videoconferencia o a través de un foro o un chat. Por lo general, los alumnos son de más edad del sistema presencial, es decir, esto también va a solucionar el problema para la formación a nivel superior. Generalmente la formación a distancia está ubicada a la formación a nivel superior, universidades, posgrado, área de posgrado. ¿Por qué? Porque se establece un juego entre participantes que son de edades ya
con un nivel de madurez suficiente para tener responsabilidad, porque en la educación a distancia tiene que haber un nivel de compromiso tanto del docente como del participante para poder establecer esa comunicación, porque va a depender del espacio que tiene el docente, el espacio que tiene el estudiante, las horas que se dedican para establecer esa conexión y se pueda manejar el contenido correctamente. Entonces, aparte de eso, existe la existencia de una institución que organice la estructura educativa y la certificación académica. Eso es importante, que las instituciones vayan continuamente haciendo certificación de los planes en este tipo de educación. Yo voy a ir adelantando un poco. Esas son más o menos las características que se establece el autor para mencionar. Y entonces, desde una perspectiva tecnológica, que implica también visiones filosóficas de implantación y de extensión, se podría distinguir los siguientes momentos. Entonces, el e-learning, que se encuentra fuertemente apoyado en los sistemas para la gestión del aprendizaje, los LMS. Esto habla la autora Gross, donde manifiesta que aquí en el e-learning se han vivido tres grandes momentos. El primero es el que está centrado al material como tal. Ese fue el primer momento del e-learning, donde se centraba toda la atención era el material que se iba a montar en el aula virtual, la plataforma o en el medio digital. Posteriormente, dice la autora que se vivió un segundo momento donde ya la relevancia estaba en función al campus virtual, o sea, a la plataforma virtual, y habla de un tercer momento que es donde estamos ubicados ahora en este momento, que es esa interacción de la triada, el docente, estudiante y el tutor. Ese tutor es el supervisor, pero está centrada, ese estadio está centrado en el estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante también puede buscar su información. Él se conecta tanto con la información que media el docente, pero él también puede buscar su propia información e interactuar. Entonces hay un diálogo entre docente y estudiante, entre profesor, asesor y participante, pero esa información es mediada y es supervisada por el tutor. Entonces hay tres responsables en esa sesión, pero repito, sigue siendo centrado en el estudiante. El estudiante tiene participación. Entonces eso cambia el paradigma que se tiene de que el estudiante solo recibe la información y que está allí para recibir una información. Cambia el paradigma y el estudiante también está para aportar y dar información, y que esa información sea mediada y sea supervisada. También tenemos el B-Learning o el Blended Learning, que sería el aprendizaje mixto, la modalidad presencial y a distancia, o aplicaciones híbridas de e-learning con acciones presenciales, como lo manifiesta allí. El M-Learning o Mobile Learning, que sería consecuencia de las aplicaciones tecnológicas móviles de los teléfonos celulares, lo que nosotros utilizamos día a día en la conexión. Yo me puedo conectar con mi plataforma desde mi teléfono celular y hacer una videoconferencia con mis estudiantes desde mi celular sin ningún problema. Y tenemos el P-Learning o las aplicaciones de e-learning dentro de la perspectiva de los entornos personales de aprendizaje. Y para ir cerrando, tenemos un poco las funciones de los actores de la formación en e-learning 1.0 y 2.0. Esto es un poquito, este cuadro resume un poco lo que el autor Cavero manifiesta sobre estos dos autores. No lo sé pronunciar, de verdad. ¿Cuál? Estos dos autores. Chivini y Edin, no sé. En Edin español is Nishi. en español uno lo pronuncia